La desnudez de Noé. ¿Qué significa la desnudez de su padre Noé? Un día Noé se quedó dormido a causa de una borrachera, y su hijo Cam entró a la habitación y vio su desnudez de su padre. Génesis 9:22. Por ello Cam recibió una tremenda maldición de parte de su padre Noé. El incidente tuvo lugar después del diluvio universal, cuando Noé y su familia bajaron del arca y se establecieron en tierra firme. El Génesis lo relata así: los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam, padre de Canaán, y Jafet. Noé era agricultor y había plantado una viña. Cierto día, en que había bebido vino, se embriagó y quedó tirado y desnudo en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y avisó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet entraron a la tienda mirando para otro lado, y con un manto cubrieron a su padre, pero no vieron su desnudez. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, dijo: maldito sea Canaán. Será el sirviente de sus dos hermanos. Génesis 9:24 y 25. Luego añadió: bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y que Canaán sea esclavo suyo. Que Dios permita a Jafet extenderse, que habite en los campamentos de Sem, y que Canaán sea esclavo suyo. Génesis 9:26 y 27. ¿Qué pecado cometió Cam? Detrás de este relato se esconde algo que no se capta a simple vista. ¿Por qué la Biblia conservó el recuerdo de este hecho? ¿Cuál fue el pecado de Cam? ¿Era tan grave haber visto a su padre literalmente desnudo? Un día Noé se embriagó con el vino que producía su viña, y se durmió desnudo en su tienda. En ese momento entró su hijo Cam, que aparece presentado como el padre de Canaán. Observe que en ese momento Cam no se ha casado. Después que Cam vio la desnudez de su padre, avisó a sus dos hermanos que estaban afuera de la habitación, los cuales no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué pecado hay aquí? ¿Qué falta de respeto es ver a un padre literalmente desnudo? Cuando Noé se despierta y se da cuenta de lo que ha pasado, reacciona de una manera doblemente inesperada. Primero, pronuncia una dura maldición a su futuro nieto que nacerá. Pareciera, a simple vista y sin mucho análisis, una tremenda exageración para lo que Cam hizo, ver la desnudez de su padre. Segundo, no maldice a Cam, responsable del hecho, sino al futuro hijo de Cam, que llevará por nombre personal Canaán. ¿Por qué Noé maldice a su futuro nieto y no a su hijo Cam? Analizando la historia con cuidado, notaremos algo que nos puede ayudar a comprender lo sucedido. El texto no dice que Cam vio a su padre desnudo literalmente, sino que vio la desnudez de su padre, que no es lo mismo, y esta expresión se repite 3 veces. Génesis 9:22. Vio la desnudez de su padre. Génesis 9:23a, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Génesis 9:23b. Teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. El libro de Levítico contiene unas 30 veces esta frase, ver la desnudez, y la emplea para referirse a las relaciones sexuales con una persona. Por ejemplo, dice, Levítico 18:8. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es decir, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu padre. Levítico 18:9. No descubrirás la desnudez de tu hermana, es decir, no tendrás relaciones sexuales con tu hermana. Levítico 18:10. No descubrirás la desnudez de tu nieta, es decir, no tendrás relaciones sexuales con tu nieta. Levítico 18:12. No descubrirás la desnudez de tu tía, es decir, no tendrás relaciones sexuales con tu tía. Levítico 10:15. No descubrirás la desnudez de tu nuera, es decir, no tendrás relaciones sexuales con tu nuera. En la Biblia, la desnudez de un hombre es su esposa. Por ejemplo, la desnudez del padre es la esposa. La desnudez del hermano es la esposa del hermano. Eso lo expresa claramente el libro de Levítico. Levítico 18:14. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, es decir, la de su esposa. Levítico 20:11. Si un hombre se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Este caso es el caso de Cam. Levítico 20:21. Un hombre ha descubierto la desnudez de su hermano, si se casa con la mujer de él. En todos los casos anteriores, la desnudez de un hombre es su esposa. Por lo tanto, que Cam haya visto la desnudez de su padre, se refiere a una relación sexual de Cam. ¿Con quién entonces tuvo relaciones sexuales Cam? Conforme a lo escrito en el libro de Levítico, el que Cam haya visto la desnudez de su padre Noé significa, en lenguaje bíblico,
que Cam tuvo relaciones sexuales con la esposa de Noé, con su propia madre. Canaán, futuro hijo de Cam y nieto de Noé, sería el producto de un incesto. El relato dice 2 veces que Cam es el padre de Canaán, aun cuando Cam todavía ni siquiera tiene hijos. Génesis 9:18. Y Cam es el padre de Canaán. Génesis 9:22. Y Cam padre de Canaán. Por medio de este relato podemos entender que, Noé, al enterarse profetizó una maldición, porque su hijo, aprovechando su borrachera, cometió un incesto, teniendo relaciones sexuales con su propia mamá, un pecado aberrante. Noé no maldice a su hijo Cam, sino a su nieto Canaán, porque nacerá como producto del pecado de incesto, ya que el mandamiento dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, Éxodo 25. Se insiste que Cam es el padre de Canaán porque el relato no pretende centrar la atención en Cam el pecador, sino en su futuro hijo Canaán, que será maldito desde sus orígenes por haber nacido como fruto del pecado de incesto. Cam invita a sus 2 hermanos. Después de que Cam vio la desnudez de su padre, avisó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Este aviso era, evidentemente, una invitación para que ellos hicieran lo mismo. Pero el relato aclara que ellos no vieron la desnudez de su padre, no tuvieron relaciones sexuales con su mamá, sino que entraron a la tienda de espaldas y la cubrieron, es decir, no la deshonraron. La negativa de Sem y Jafet a caer en el incesto explica la posterior bendición que su padre les dio a ellos. ¿Por qué el escritor recuerda este pecado de incesto? ¿Por qué el recuerdo de un pecado tan doméstico y privado, como fue el incesto de Cam y su madre, fue conservado en las Sagradas Escrituras, solo para decirnos que está mal el incesto? No, porque si atendemos a las palabras finales del relato, o sea, a la maldición y bendiciones que expresa Noé al despertar, 9:25 al 27, veremos que este no es un simple acontecimiento familiar de inmoralidad sexual, sino que está cargado de intenciones políticas y proféticas. Los personajes principales de la historia son los 3 hijos de Noé, Sem, Cam, con su futuro hijo Canaán, y Jafet. Y para la mentalidad popular hebrea, estos 3 hermanos representan a 3 pueblos que a continuación se anotan. Jafet fue bendecido por su padre Noé profetizándole, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. A Jafet se le desean 3 cosas por parte de Jehová: a. Que su descendencia ocupe una extensa zona geográfica; b. Que habite en las tiendas de Sem y c. Que Canaán sea su esclavo. Génesis 10:5 menciona a Jafet como padre de las naciones europeas, los griegos, escitas, medos, moscovitas o eslavos, jonios, chipriotas o habitantes de Rodas, persas, mongoles, los habitantes del norte de Asia y de Tarsis, que es la actual España. Esta profecía se ha cumplido literalmente hasta nuestros días, ya que ellos ocupan una buena parte del globo terráqueo. Sem fue bendecido por su padre Noé profetizándole, y habite, Dios, en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo, Génesis 9:27b, y la bendición fue mayor que la de su hermano Jafet, ya que a Abraham, uno de los descendientes de Sem, le fue confiada la misión más grande, dar a conocer al mundo la realidad del Dios verdadero, y bendecir a las familias de la tierra, Génesis 12:3. La frase tiendas de Sem alude a 2 cosas importantes. La primera es a la presencia de Dios, que se manifestará en la tienda del encuentro, el tabernáculo, levantada por Moisés en el desierto. Desde allí el Señor hablaba a Moisés y daba instrucciones, leyes y ritos al pueblo, y que por medio de eso mostraban el camino para que el hombre se acercara a su Creador. Y además la historia de la salvación está revelada en esa tienda, que luego se transformaría en el templo edificado por Salomón. La presencia divina por medio del arca sagrada se dio solamente en las 2 habitaciones levantadas por los descendientes de Sem, Moisés y Salomón. Ciro, un descendiente jafetita, giró instrucciones para el levantamiento de lo que se conoció como el segundo templo. Por lo que podemos inferir que también a esto aludía la profecía de Noé. La otra alusión de las tiendas de Sem tiene que ver necesariamente con las primitivas casas de estudio de la palabra de Dios. Las escrituras en algunas partes aluden a estas casas de estudio. Por ejemplo, las tiendas de Abraham, quien era un maestro que enseñaba la existencia del Dios único, Génesis 18:17 al 19. La tradición judía también alude a las casas de estudio dirigidas por el mismo Sem y su hijo Heber. Se cree que en una de estas tiendas pasó Jacob 14 años estudiando la revelación divina que de forma oral era transmitida y celosamente guardada por los patriarcas y sus generaciones, Salmo 78:3 al 7. Es entendible que esa revelación fue estudiada, guardada y transmitida oralmente, hasta que fue escrita.
Canaán, hijo de Cam, representa a los cananeos y la maldición de su abuelo fue, bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, así que Canaán sería siervo de Sem. Su descendencia pobló el norte de África, especialmente Egipto y Etiopía, pero en nuestro estudio nos interesan en especial los descendientes de Canaán, que fueron 7 naciones, Deuteronomio 7:1. Los cananeos, con el tiempo, llegaron a ser un pueblo muy idólatra, Deuteronomio 29:17, supersticioso, Deuteronomio 18:9 al 11, abominables y malos, Levítico 18:27. Cuando Israel, Sem, se apoderó de la tierra prometida, que entonces se llamaba Canaán, pudo derrotar a sus principales habitantes los cananeos y esclavizarlos, Josué 24:11 al 13. Los cananeos tenían que ser esclavizados y sometidos, por los israelitas por los pecados aberrantes que cometían, cumpliéndose lo preanunciado por su abuelo Noé. ¿Por qué se emborrachó Noé y su esposa? El mundo cambió significativamente después del diluvio, la tierra sufrió muchos cambios, Noé después del diluvio vivió 350 años más, pero a partir de ahí, la edad de los seres humanos disminuyó notablemente, por las condiciones del planeta como lo conocemos hasta ahora, así como la de las plantas y animales. Noé, acostumbrado a sembrar, tomaba jugo de uva como costumbre, después del diluvio, este jugo se fermentó y se hizo vino, Noé desconocía el vino y sus consecuencias, por eso al tomarlo se emborrachó y se quedó dormido junto con su esposa. Conclusión, esta historia está en la escritura con un propósito didáctico, en el que Noé expresa estas declaraciones proféticas y el pueblo de Dios se dio cuenta más tarde en su propia historia, que Canaán, es decir, los cananeos, sea maldito, y sea el sirviente de sus 2 hermanos. Que Sem, los israelitas, sea bendito y que Canaán sea esclavo suyo. Que Jafet se extienda y habite en medio de los campamentos de Sem, y que Canaán sea esclavo suyo, Génesis 9:25 al 27. Por lo tanto, esta narración no tiene solo connotaciones de inmoralidad sexual, sino política y profética, y fue tomada en cuenta para explicar una situación que se había dado en la historia de Israel. En Jafet y Cam, por así decirlo, la humanidad entera encuentran su realización plena, conociendo los propósitos divinos, y estos se encuentran de manera muy especial en las leyes, estatutos y enseñanzas que fueron transmitidas originalmente por los descendientes de Sem. La bendición de Dios está sobre Sem. Abraham sería descendiente de él y fundador de la nación hebrea por medio de la cual llegaría el Mesías prometido. Sem significa nombre y es el pueblo de Israel el que ha preservado el nombre del Señor. Ahora esa misión nos ha sido encomendada a todos los cristianos, porque si somos de Cristo somos descendientes de Abraham y conforme a la promesa los herederos, Gálatas 3:29, no importa cuál sea nuestro origen racial, cultural y económico. El propósito es bendecir a todas las familias de la tierra con el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Estudio elaborado por Alejandro Tovar.